Hola a todos, nosotros les vamos a estar hablando sobre el libro Aprendiendo a Aprender de Héctor Ruiz. Este grupo está compuesto por Nicole Cabral, Carolyn Sena. Y Maralis Martínez. Este es un mapa conceptual donde pueden observar dónde inicia cada capítulo y dónde termina. Yo les estaré hablando del primer capítulo, cómo aprender cerebro. Estos son los temas a tratar en el capítulo 1. ¿Y cómo aprende el cerebro? Es importante conocer la manera en la que el cerebro incorpora, organiza y almacena la información cuando aprendemos, así como el modo en que la recupera cuando la necesitamos. Esto resulta crucial para comprender cuáles estrategias son más eficaces que otras a la hora de promover el aprendizaje. ¿Qué es la memoria? Es la facultad de nuestro cerebro para modificarse como consecuencia de todas nuestras experiencias y acciones. Existen diferentes tipos de memoria, ya que no es lo mismo retener una información por mucho tiempo a solo momentáneamente. Por eso está la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo se entiende como el espacio mental donde situamos aquella información a la que estamos prestando atención a cada momento. En este espacio no solamente guardamos la información por un periodo ilimitado, sino que también nos permite manipularla. En este espacio imaginamos y razonamos. La memoria a largo plazo es la facultad que nos permite almacenar información o desarrollar nuevas habilidades que podremos recuperar o poner en práctica tiempo después de haberlas aprendido. Si podemos recordar una información después que dejamos de prestarle atención, es porque dicha información ha accedido a la memoria a largo plazo. Es importante resaltar que para que una información se quede guardada en nuestra memoria a largo plazo, primero debe pasar por la memoria de trabajo. Y si le estamos prestando atención, entonces puede que se quede en nuestra memoria a largo plazo. Existen diferentes subtipos de la memoria a largo plazo. Está la memoria declarativa y la memoria procedimental, ya que no es lo mismo guardar información que aprender habilidades. La declarativa viene por medio de los sentidos, es decir, por nuestros recuerdos y por los conocimientos. ¿Cómo obtenemos nuevos conocimientos? La memoria humana no puede guardar todo con la misma facilidad que un disco duro. Su eficacia para guardar información nueva depende del contenido de dicha información. Es decir, que nosotros hacemos conexiones con lo que ya sabemos y así podemos integrar los nuevos. Aquí un ejemplo, sería más fácil recordar la primera línea de capitales del mundo que recordar la segunda línea, ya que la primera son los más escuchados y nos manejamos más con estas. La importancia de los conocimientos previos. Nuestra memoria necesita apoyarse en los conocimientos que ya tiene para incorporar otros nuevos. La memoria no guarda toda la información al pie de la letra, sino que conserva algunos elementos y ya cuando lo necesite, ese recuerdo combina fragmentos de diferentes experiencias para reconstruir el recuerdo completo. Nuestros recuerdos son una mezcla de datos que se obtuvieron durante la experiencia que queremos recordar y de detalles que proceden de otras experiencias. ¿Cómo se organiza la memoria? Los datos se almacenan formando grupos que comparten conceptos. Primero los datos se vinculan entre ellos para formar los conceptos. Una ventaja de los conceptos es que nos permiten dar sentido a nuevas experiencias. Un ejemplo de este es el caballo, ya nosotros lo conocemos previamente, entonces mediante los conceptos podemos decir que es un caballo sin importar la forma y el color. En cambio, este otro animal, nuestro cerebro no sabe lo que es porque no tenemos dicho conocimiento, entonces lo que él hace es agrupar conceptos y dice se parece a una jirafa, se parece a una cebra, cuando en realidad es un okapi. Activación de conocimientos previos. Nuestras experiencias nos llevan a activar los esquemas que consideramos están relacionados y estos guían la forma en que interpretamos y recordamos la nueva información. Aquí hay un ejemplo. Vamos a suponer a mí, yo que soy un principiante y un maestro que es un experto, nos dan la misma información, pero los esquemas que activamos, previos activados, son diferentes. Yo, que sería la principiante, tendría pocas conexiones, mientras que el experto tendría más de qué hablar y qué expresar porque tiene muchos conocimientos previos.
Aprender es crear pistas para recordar. Estas pistas son cualquier información relacionada con lo que buscamos. Estas pistas activan conocimientos y esquemas relacionados, y cuantas más conexiones realicemos entre lo que aprendemos y lo que sabemos, más pistas nos permitirán recuperarlo en el futuro. Ok, yo les voy a estar hablando sobre el capítulo del libro. El primer capítulo que vemos es titulado ¿Es oportuno estudiar con música? Muchas personas piensan que el estudiar con música puede ayudar a su proceso de aprendizaje. Sin embargo, varios estudios realizados por científicos han deducido que esta suposición es falsa, ya que no es bueno utilizar la música como recurso para concentrarse en el proceso de aprendizaje. Esto es gracias a un estudio que hicieron Nick Perham y Harriet Curry en 2014, donde realizaron un experimento en el que cuatro estudiantes tenían que realizar una comprensión lectora utilizando el primer estudiante leyéndola sin música, o sea, en total silencio. El segundo estudiante tenía que hacerlo mediante música instrumental. El tercero utilizaba una música con letra de su gusto y el cuarto con música con letra que no era de su agrado, o sea que una música que él no está acostumbrado a escuchar. Cabe destacar que los dos últimos escuchaban música con una letra que era de su idioma. Esto quiere decir que entendían lo que decía la música. El resultado de este experimento arrojó que el desempeño de los estudiantes fue mejor en la condición de silencio, lo que quiere decir que la música no es un buen recurso para utilizarlo como medio de concentración para el proceso de aprendizaje. ¿Por qué motivo la música en el ambiente suele jugar en contra del aprendizaje? Bueno, la respuesta a esta pregunta es lo que se conoce como la carga cognitiva, que va muy de la mano con la memoria de trabajo. Siguiente. Para dar un ejemplo de lo que es la teoría de la carga cognitiva, es cuando nosotros estamos en la universidad, por ejemplo, y estamos constantemente utilizando la memoria de trabajo, ya que estamos estudiando por un largo periodo de tiempo. En ese momento estamos sobrecargando lo que es la carga cognitiva y esto resulta que nuestro cerebro puede agotarse, así como cuando realizamos ejercicio físico y nuestros músculos se agotan. Siguiente. Este es un ejemplo sobre lo que es la carga cognitiva. Si quieren pueden realizarlo. Existen tres tipos de carga cognitiva. Está la carga cognitiva intrínseca, la carga cognitiva relevante y la carga cognitiva ajena. La intrínseca es la que experimentamos al sostener en la memoria de trabajo la información que forma parte de lo que deseamos aprender. La cognitiva relevante es la carga que se produce como consecuencia de manipular la información que estamos aprendiendo para dotarla de significado. Y por último, la carga cognitiva ajena es la que genera cualquier información que intervenga en nuestra memoria de trabajo y que resulte innecesario para lo que estamos aprendiendo. ¿Qué es la atención? Siguiente. Según Harold Bachler, nadie sabe lo que es la atención. Sin embargo, en este capítulo del libro nos da una definición que puede ser útil en el proceso de aprendizaje. Esta definición dice que la atención podría definirse como el proceso que nos permite seleccionar la información que entra y se mantiene en la memoria de trabajo. El cerebro procesa continuamente mucho más estímulos del entorno de lo que no somos conscientes. Esto lo que deja dicho es que nuestro cerebro, aunque nosotros no nos demos cuenta, está constantemente
procesando muchos estímulos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos respirando, pero como no le prestamos atención, nuestro cerebro no lo percibe, pero cuando le prestamos atención ya sabemos que estamos respirando. Eso mismo pasa cuando pestañamos. Siguiente. Podemos hacer varias cosas a la vez. Muchas personas piensan que pueden hacer varias cosas a la vez. Sin embargo, esto lo que en verdad pasa es que estamos alternando nuestro foco de atención. Es decir, que en vez de hacer varias cosas a la vez, lo que estamos haciendo es alternando nuestra atención entre una cosa y la otra rápidamente. Siguiente. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que quiere decir si podemos hacer varias cosas a la vez. Se puede realizar para que ustedes se den cuenta cómo nuestro cerebro procesa la información. Pasamos a lo que es la automatización. Un ejemplo claro de lo que es la automatización es cuando estamos aprendiendo a conducir. Como ya saben, cuando estamos aprendiendo a conducir, nuestro cerebro en ese momento está percibiendo todos los estímulos posibles que nos rodean. Por ejemplo, el guía del carro, la palanca, los espejos, que el tránsito, todo lo que nos rodea. Sin embargo, mediante la práctica, ya cuando nosotros mejoramos, nuestro cerebro como que ya automatiza todo. Es decir, que ya lo único que prestamos atención es al tránsito y al guía. Ya lo otro lo realizamos de forma automática. Siguiente. Esto es un ejemplo de lo que es la automatización lectora, ya que en el lector experto se da lo que es la automatización por medio de la decodificación de palabras y encontrarle significado. Es decir, que nosotros leemos automáticamente, ya que a medida que pasamos las palabras, nuestro cerebro está procesando la información y al mismo tiempo decodificando las palabras. Sin embargo, el lector principiante no puede hacer esto, ya que como está aprendiendo a leer, está encontrándole significado a cada palabra y también está tratando de decodificarla. Y por último, tenemos algunas recomendaciones prácticas para nuestro proceso de estudio. El primero es eliminar los posibles distractores de su entorno de estudio. Si es posible, sitúese en un lugar que no haya movimiento ni ruido. También tenemos a la derecha establecer una rutina horaria para sus sesiones de estudio, es decir, dividir las sesiones de estudio en periodos de concentración y descanso, y también usar los descansos para darse una recompensa que le permita relajarse o pensar en otras cosas, en especial tareas como escuchar música, comer algo, bañarse, etc. Marales Martínez, aquí le estaré presentando lo que es el capítulo 3, Pensar para Aprender. Y tenemos en este capítulo ciertos temas a tratar, como lo son el nivel de procesamiento, pensar y recordar, aprender pensando, estrategias de estudio elaborativos y estrategias mnemotécnicas. Básicamente, estos tres primeros temas que estaremos viendo son como un punto más a favor de los temas que ya hemos visto. Para el nivel de procesamiento, tenemos que, nos dice Héctor Ruiz, que aprendemos cuando le damos sentido a nuestras experiencias, cuando pensamos acerca de su significado. Y en base a esto, establecemos conexiones entre lo que aprendemos y nuestros conocimientos previos. Pensar y recordar. Aquí el asesino tiene un gran aliado, que es la memoria. Y Héctor Ruiz nos dice que recordar es una forma mucho más sencilla, rápida y eficaz de resolver un problema. A continuación le presentaré unos cuantos ejemplos que el mismo libro luego nos dice, Aprende a Aprender, luego nos dice por qué es tan fácil resolver. Continúa. Continúa. O sea, son tres adivinanzas que si continúa.
Si al final fue fácil para usted responderla, Héctor Ruiz nos dice que es porque ya lo habías resuelto. La forma más eficaz para resolver un problema es haberlo resuelto ya que si es algo nuevo para ti, obviamente tendrás que agotar un procesamiento de pensar sobre qué cosas sí, qué cosas no para poder dar con ello. Pero ya que tienes experiencia, tienes más facilidad de responder o resolver el problema. Continuar. Aprender pensando, perdón, aquí se necesita que la mente esté activa y no receptiva. Cuando decimos una mente activa, me refiero a que es una mente que pueda lograr comprender las estrategias de enseñanza-aprendizaje o cumplirlas, basadas en la motivación, la atención y la participación. Y receptivo se entiende por el sujeto que solo necesita comprender los contenidos para poder reproducirlos, pero no descubre nada. Las estrategias de estudios elaborativos, estas son, cuando hacemos estrategias de estudios elaborativos, realizamos acciones que implican dar sentido a lo que hacemos. Se basan en 4, según lo que el autor Héctor Ruiz nos deja entendido en el libro Aprendiendo a Aprender, y son estrategias que se toman en cuenta, más no nos da la seguridad de que sean totalmente eficaces. Se tomaron en cuenta porque científicos de la materia la enfatizaron y respaldan estas estrategias. Tenemos las autoexplicaciones, que como su nombre nos dice, es explicar algo en nuestro propio término, y eso nos obliga a darle significado y estructura, conectándolo con nuestros conocimientos previos. Por ejemplo, cuando estamos leyendo algo, lo que sea, o informándonos sobre algo, hacemos pausa a medida que estudiamos y nos explicamos qué acabamos de leer o estudiar. Tenemos la interrogación elaborativa, que esto debe presentar explicaciones que respondan a las preguntas acerca de lo estudiado. ¿A qué me recuerda? ¿Cómo lo relaciono a los aprendizajes que ya tengo? ¿Qué diferencias presenta a lo que ya sé? La codificación dual, aquí es cuando vinculamos de forma deliberada lo que aprendemos a imágenes mentales. Creamos historias visuales de lo que tratamos de aprender y retenemos así mejor la información que estamos leyendo. Por ejemplo, si una persona ha almacenado el estímulo perro, o sea, la palabra perro, esta lo tendrá almacenado de 2 maneras, como la palabra perro y como la imagen de un perro. Y entre los ejemplos concretos, esta es difícil aprender conceptos abstractos en primera plana. En cambio, es más eficaz aprender a partir de ejemplos concretos. También se le puede, es muy vinculado a ponerlo en práctica cuando, o darle un sentido a la información que acabamos de leer para almacenarlo de mejor manera. Por ejemplo, aquí yo puse un ejemplo que ya que estamos viviendo, la práctica docente en nuestro proceso educativo en el FODOSO. Vemos la teoría en la universidad y una vez que vamos a la práctica docente vinculamos y observamos todo lo que estamos viendo en teoría, y esa información cuando la ponemos en práctica o le ponemos en esos ejemplos que podemos visualizar en la práctica docente, se queda más tiempo almacenada y es una información que podemos utilizar o guardar en la memoria a largo plazo. Entre las estrategias de las mnemotécnicas, ya como último tema, se entiende esas estrategias como el procedimiento de asociación mental para facilitar el recuerdo de algo. Aquí es útil para recordar vocabularios, fechas, nombres, lugares, lista de objetos, categorías, secuencias, etc. Y el origen etimológico de mnemotécnicas nos dice que es mnemé, memoria, y tecné, técnica, que es técnica de memoria. Un ejemplo de mnemotecnia es este de los nudillos. Muchas personas suelen contar qué cantidad de días tienen los meses con los nudillos de la mano. Como está en el ejemplo de la imagen, los nudillos representan los meses que tienen 31 días y las cavidades representan las que tienen de 30, 28 y 29 días. Así más o menos cuando están perdidos, que quieren saber cuántos días tiene cada mes, lo cuentan con los nudillos.
Continúa. Para las estrategias de la mnemotecnia, que son más eficaces a la hora de llevarlas a cabo y representan una información más concreta a la que queremos saber, tenemos el método Loci, perdón, también conocido como el Palacio de la Memoria. Es un método útil para recordar listas de objetos, crear y creando un recorrido en un entorno familiar. Por ejemplo, si yo quiero saber qué provincia o cuáles son los pueblos que yo recorro yendo desde Santo Domingo a Jimaní, lo puedo asociar a un entorno familiar. En este caso utilicé mi casa. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que yo veo es la sala del comedor, el balcón, el abanico y luego los baños. Y en base a estas iniciales o esas espacios en mi casa, puedo vincular cuáles son las provincias o los pueblos que yo paso de aquí a Jimaní. San Cristóbal, sala y comedor, balcón, baní, abanico, asocio también con las iniciales, Asua y baño, Barahona. En el método de la clavija es muy similar al método Loci, perdón, pero crea estructuras mentales de elementos bien conocidos y asociarlos a ellos a la lista de objetos o personas que deseamos recordar. También podemos relacionarlo con números. Ese es como que el punto que lo diferencia, que el método de la clavija aquí se asocia más con números más que con nombres. Por ejemplo, eso todo el mundo lo utilizamos porque al momento de uno poner una contraseña o una clave para algo, siempre vinculamos números de fechas de cumpleaños. Muchos ponen la propia, ya sea el mes, luego el día, luego el año, o cualquier orden, pero lo asocia. 16, en ese ejemplo, vinculó las fechas de mis hermanos por orden de menor a mayor. 16 Jade, 13 yo, 22 Martín con la fecha del cumpleaños, siendo Jade la menor de las hermanas y Martín siendo el mayor de los hermanos. Continúa. Tenemos también el método de la palabra clave. Es sencillo, flexible y efectivo para aprender nuevos vocabularios. Consiste en buscar una palabra conocida y asociarla a la imagen que nos permita recordar su significado. Botella, líquido. Y el método de acrónimo, cuando necesitamos recordar una lista de términos, podemos usar sus iniciales para crear una palabra o frase que nos sirva de guía para recordarlo. Puede ser real o inventada. En este puse el ejemplo que ya habíamos discutido en el curso, AP, ya que base a esas siglas fue que tuve mayor, o sea, se me hizo más fácil recordar las palabras. Aferencia, proceso de aferencia, que se entiende como aferencia, que es poner atención a algo, que algo te llama la atención y enfocarte en eso. Proceso, bueno, aferencia cuando llega hacia ti, esa información que llega hacia ti. El proceso, cuando tú la descodificas y demás, se la vinculas con otros términos para poder darle sentido, y diferencia cuando tú lo compartes. Tenemos el método de cadena, imaginar los objetos o personas que deseamos recordar, interaccionados entre ellos. Coche, teléfono, caballo, manzana, por ejemplo. Aquí hay como darle un sentido en base a la historia. Tenemos un coche en cuyo interior tenemos un teléfono con un caballo en su pantalla, asociado a un caballo que camina por un campo con manzanas. Coche, teléfono, caballo, manzana. Y el método de la historia, que es inventar una historia lo más visual posible en donde se combinen aquellos elementos que deseamos recordar. Aferente, proceso aferente de nuevo. Puedo vincular que José fue a la escuela y estaba muy aburrido. Llegó al curso y al momento de entrar y compartir con sus compañeros se le cambió un poquito el mood, el estar. La profesora empezó a explicar un tema muy interesante y le prestó atención, recibiendo toda la información. En su mente, en el proceso, José imaginó cómo podría utilizar esta información que la maestra le estaba explicando y luego levantó la mano y participó cuando la maestra le dio la oportunidad para poder explicar todo lo que él pudo comprender.
aferente versus eferente, así vinculo las palabras con la historia y ya dándole ese sentido, puedo llevarlo a cabo en otros momentos. Y aunque las mnemotécnicas son útiles para casos concretos, existen soluciones para casos complejos. Recomendaciones prácticas que el autor Héctor Ruiz nos deja en este libro Aprendiendo a Aprender. Explíquese a sí mismo lo que está aprendiendo, interróguese periódicamente qué conceptos he aprendido, cómo se relaciona con otras ideas que he aprendido. Establezca conexiones con lo que aprenda, reflexione, piense, utilice analogías, pruebe diferentes fuentes, ayudará a fortalecer los aprendizajes y emplear recursos visuales, relacione lo que ha aprendido con imágenes, cree historias y haga dibujos. Hasta aquí entiendo que hemos terminado y para concluir le dejo una frase de Confucio que va muy relacionada al tema y al mismo libro. Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí, de Confucio. Gracias por todo.